Amigos, muy buenos días. Retornamos aquí en Señal Alternativa, Agencia Peruana de Noticias, en nuestro bloque de conocer a nuestros candidatos al Congreso de la República. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso de la República para los próximos 5 años de gobierno? Aún, dependiendo de las encuestas, todavía la situación no está clara, por lo menos en el segundo, tercer y cuarto lugar. En esta oportunidad vamos a conversar con la profesora, docente universitaria, Margarita Flores, y es candidata al Congreso de la República de la Alianza Solidaridad Nacional UPP. Va con el número 28. Profesora, muy buenos días, bienvenida a Señal Alternativa. Muy buenos días, muy agradecida por la invitación. Soy Margarita Pajares Flores. Resúmenos, por favor, su trayectoria, la trayectoria suya, y qué es lo que la impulsa a postular al Congreso de la República. Muy amable, gracias. Soy profesora universitaria con más de 30 años de servicios prestados a la Universidad Peruana, tanto en pregrado como en posgrado. Mi partido político, Unión por el Perú, del doctor Javier Pérez Cuellar. Entonces, tengo mucho tiempo trabajando en el partido político y naturalmente en este momento estoy candidateando al Congreso de la República con el número 28 para ser congresista. Bien, profesora, las últimas encuestas, muchos no creen en las encuestas últimamente, pero ubican en un lugar no tan expectante al candidato presidencial Nano Guerra García. ¿Cuáles son, usted ha analizado, ha visto por qué Nano Guerra García, siendo un personaje bastante conocido, siendo un personaje que además ha trabajado en este caso en el país, en el tema impulsando el tema de las empresas motivacionales, ¿por qué no levanta? ¿Qué pasó ahí? Bien, usted lo ha dicho muy bien. Nano Guerra García, para mí, creo que para muchos, es el mejor candidato que tenemos, el candidato a la presidencia de la República del Perú. ¿Por qué? Porque Nano Guerra García es un profesional, es abogado, además de sus estudios de maestría en una universidad como de Santos, y tiene innumerables publicaciones sobre el tema de ser emprendedor. Además ha divulgado este pensamiento no solamente en Lima, sino también al interior del país. Y los casos que él presenta son reales en términos de los logros conseguidos. Por lo tanto, es un profesional de alta calidad, una trayectoria profesional y creemos en él definitivamente, en su talento, en su vida personal. Para nosotros es el mejor candidato. Si bien es cierto, hasta la fecha, tenemos también nuestras propias encuestas, sabemos que aparece. ¿Cómo van en sus propias encuestas? Que tiene por lo menos ya 3%. 3%. Exacto, y estamos naturalmente entendiendo que vamos a subir y vamos a elevar. Con 3%, si las elecciones fueran mañana, Solidaridad Nacional y Alianza, con la Alianza, con UPP, no pasarían la valla electoral. Bueno, pero estamos de inicio. Todavía nos queda un mes y Lima es solidaria. ¿Se siente esa preocupación al interior de Solidaridad Nacional? Nosotros en Lima estamos muy contentos, muy satisfechos, hemos tenido varias reuniones y sabemos, lo digo porque pertenecemos a un partido político, en este caso la Alianza, con Solidaridad Nacional vamos a llegar, estamos firmemente convencidos. Y que Nano Guerra García, naturalmente por su parte, ya él se merece que todos le vamos a dar. Tiene todo nuestro respaldo. Sin embargo, doctor, hemos escuchado, por ejemplo, que hasta el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, digamos, no estaría viendo con muy buenos ojos esta alianza y este no repunte, no subida a las encuestas de Solidaridad Nacional. ¿Va a haber alguna estrategia adicional en lo que queda de la campaña presidencial hasta el 10 de abril? Bueno, tengo que ser sincero, quiero decir que no hemos escuchado ninguna versión del doctor Castañeda Locio, por el contrario. Sabemos que tiene conversaciones con Nano Guerra García, inclusive el hecho que sea muy cauto, ¿no es cierto? Y que continúe y que siga avanzando en este trabajo político que tenemos. Por esa parte sabemos que tenemos el respaldo de Castañeda Locio, pero también tiene un alcalde y tiene que cuidar su trabajo profesional, la mesura, para evitar cualquier otro tipo de interpretaciones. Hemos visto al candidato presidencial Nano Guerra García encadenarse en Palacio de Gobierno, subirse a la pileta de la Plaza de Armas de Lima, enfrentarse inclusive a personajes, a simpatizantes de Julio Guzmán en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero después de que Julio Guzmán
Guzmán y Acuña fueron separados por el Jurado Nacional de Elecciones de la candidatura presidencial. Solidaridad Nacional evidentemente no ha captado esos votos como sí lo han hecho los otros contrincantes. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, para empezar, debo manifestar lo siguiente. La reacción de Nano fue una reacción personal, justa, en relación directa con lo que nosotros estábamos viendo. Es decir, no es posible que todos los partidos políticos pues, cumplan con las disposiciones y que un partido político no las cumpla. Es como que decimos, vamos a una maratón, ¿no es cierto? Todos saben los que tienen que participar, las reglas se discuten todos. Pero si alguien cumple, sale la competencia, por lo que fuese, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Las disposiciones, normas, leyes que se dan en el país son para ser cumplidas. Definitivamente para todos, sin distinción. Y a mí me consta, tengo que ser muy sincera también en el sentido de que lamentablemente, a pesar de que el candidato Guzmán empezó hace bastante tiempo, porque no recuerdo, no está cumpliendo, pues justamente con la directiva que nosotros, por ejemplo, sí cumplíamos. Tal vez digamos, el 3% que se dice tener en el interior de Solidaridad Nacional de su candidato presidencial, sea por el resultado de que Nano Guerra empezó un poco tarde la campaña de Solidaridad Nacional cuando era candidato por otro movimiento político. Es cierto también, es verdad, eso es cierto. Nosotros lo hemos dicho, lo he dicho también en una radio. Nosotros con Nano Guerra empezamos un poco después de los demás, ¿no? Si comparamos con Guzmán, que empezó mucho antes, ¿no? Real, contundente. Nosotros empezamos luego, pero él ha ido con varios pasos importantes. Cuando hemos salido de visitas a los mercados, hemos hecho recorridos, él es reconocido, se le da, hemos visto de las personas cercanas a él en el pueblo que les da su calor, que le pregunta, que le da consejos, cómo salir adelante. Es decir, es muy motivador. El pueblo cree en él, porque es una figura limpia, es una figura que no ha tenido, se entiende, no ha sido presidente de la República, no va por una reelección, entonces es una figura para nosotros importantísima en estos momentos. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con la docente universitaria Margarita Pajares, candidata al Congreso de la República con el número 28 por Solidaridad Nacional. Pausa y volvemos. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Soy Margarita Pajares Flores, candidata al Congreso de la República con el número 28. Solidaridad nacional. Mi compromiso, docencia y decencia en el Congreso. Nacional. ¿Qué es lo que le falta al Congreso? Nacional. Solidaridad nacional. Solidaridad nacional. Solidaridad nacional. Amigos, bienvenidos nuevamente a Señal Alternativa, la agencia peruana de noticias. Estamos en la entrevista con la doctora docente universitaria Margarita Pajares, candidata al Congreso de la República con el número 28 por la Alianza Solidaridad Nacional UPP. Ahora vamos a hablar sobre sus propuestas y qué es lo que le motiva a llegar, postular en este caso al Congreso de la República. En este caso, usted es docente universitaria. Me imagino que sus principales propuestas están orientadas al sector educación. ¿Cuáles son? Bien, una primera propuesta para mí muy importante está relacionada con lograr la universidad macro-regional. Es decir, una universidad que esté integrada en una alianza por universidad estatal, universidad privada, universidad extranjera y el ente privado. De tal manera de lograr que este profesional idóneo, ¿no?, que al egresar permita lograr justamente el cambio que el país requiere y necesita. Pero además que el Estado le dé las becas de las oportunidades, no solamente los estudiantes de pregrado, sino también a los docentes universitarios que en este caso también requieren una capacitación y actualización acorde con el siglo XXI. En ese sentido, es importante ver otros casos importantes que nosotros tenemos alrededor nuestro por los países, que nos iban de ejemplo. En ese sentido también considero importantísimo la reivindicación del maestro, del Magisterio Nacional y del Maestro Universitario, ¿no es cierto?, en cuanto a ser considerado en su trayectoria profesional y además en términos de la homologación que debe ser justa como corresponde. Y una mirada a una ley 26-27-1, ¿no?, con relación a la red universitaria. Porque ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, que el estudiante solo tiene derecho de lunes a sábado.
y el domingo, por ejemplo, y un horario que es muy corto. Nuestros alumnos, por ejemplo, en San Marcos salen 10 de la noche, 10 y media de la noche, inclusive es imposible que vaya a llegar en una hora tarde. Por lo tanto, yo creo que una mirada también en ese sentido, ¿no? De acuerdo a las necesidades y al derecho que le corresponde a ese joven estudiante. Y la otra propuesta que yo tengo es con relación a la meritocracia en el Congreso. Entonces, yo como profesora digo, yo profesora evalúo, me evalúan mis alumnos también, pero mi institución también me evalúa, por lo tanto soy profesora principal de una universidad peruana en general. Pero ¿quién evalúa a los congresistas? Entonces los congresistas también deben ser evaluados en términos de su performance, su trayectoria, en términos de las asistencias a los plenos, las asistencias a los eventos que tienen y también el tipo de leyes que presentan. Eso es lo importante, para lo cual propongo un equipo multidisciplinario, donde habrán, se entiende, importantes representaciones del Colegio de Abogados, de la prensa escrita, de la Universidad Peruana, Ministerio de Educación y otros entes que permitan una fiscalización, es así, de la performance legislativa de cada uno de ellos. Profesora, en el tema de las becas, por ejemplo, este gobierno ha implementado Beca 18, que está beneficiando a un grupo interesante de jóvenes de escasos recursos económicos y está netamente ligada al tema de la meritocracia, ¿no? Jovencitos que superan, digamos, los 13 y 16 de nota están yéndose a carreras técnicas y carreras universitarias. ¿Cómo ve usted ese programa? Si es que está bien encaminado o se tiene que fortalecer y tiene que llegar un poco más a los sectores donde tal vez en este quinquenio que se está terminando no se alcanzaron. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Me entiendo lo siguiente de que Beca 18 es un buen programa. Yo he sido llamada a ser evaluador del programa, pero naturalmente requiere mayor alcance a otros sectores que están pidiendo ser llamados y considerados. Este programa tiene que ser evaluado, mejorado y naturalmente que llegue a los sectores más necesitados. Eso sería un trabajo realmente importantísimo de realizar para lograr llegar. ¿Para qué se quiere algo? Para lograr el bienestar de los ciudadanos, el bienestar, es decir, que tengas un techo, tengas educación de calidad, tengas los servicios, tengas todo aquello que te permita vivir en un país como el nuestro que tiene realmente todo. El otro tema, doctora, se trata, por ejemplo, de las universidades privadas. Las universidades privadas para nadie es un secreto que se ha convertido pues, en grandes negocios, en grandes empresas. Uno de los casos, por ejemplo, es la Universidad César Vallejo, del ex candidato presidencial César Acuña, donde hace calculaciones impresionantes, porque no se paga el 18% del IGB. Esta parte de las universidades va a ser observada. ¿Cuál es su opinión? Si va a presentar alguna iniciativa para que las universidades por lo menos paguen un pequeño porcentaje de este gran 18% que no lo hacen. Sí, hemos estado conversando en el partido y estamos justamente haciendo la propuesta porque corresponde, ¿no es cierto?, que las universidades privadas también tienen su cuota de apoyo y de aporte. Entonces no es justo que veamos algunas instituciones que no están cumpliendo. Eso necesariamente tenemos que hacerlo y el compromiso de nuestra parte. Sobre la ley universitaria, ¿de acuerdo o en desacuerdo? ¿Hay que hacerle algunos reajustes? Bien, yo estoy de acuerdo con los cambios, definitivamente con los cambios. Pero esta ley 30.22.0, que reemplaza la anterior 23.733, es una ley que necesariamente tiene que ser revisada, tiene que ser evaluada, tiene que corregir. Por ejemplo, el artículo primero, cuando habla de la universidad constituida por docentes, estudiantes y graduados, yo digo, ¿por qué no consideran el personal no docente al trabajador, que es un pilar importantísimo en toda institución que tiene que ser incorporado? Cuando habla en el artículo 84 de que el profesor universitario solamente laborará en universidades públicas hasta los 70 años, nosotros en San Marcos tenemos un porcentaje altísimo de profesionales que ya van a cumplir los 70 años, son una experiencia, tienen una sabiduría que ni siquiera podríamos reemplazarla por otros, ¿no? Entonces hay que nuevamente revisar y mirar detenidamente esta ley porque no está siendo considerada acorde con nuestra realidad, es decir, tiene una mirada totalmente distinta. Definitivamente ya habría no me faltaría el tiempo para hablar de los artículos que necesariamente tienen que ser modificados. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su presencia aquí en Señal Alternativa. Seguramente vamos a tener oportunidades para seguir conversando porque el tema de la ley universitaria y propuestas para en el Congreso para el tema de las universidades que va a estar dirigido a los jóvenes es bastante amplio.
Muy amigos, nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Señal Alternativa, Agencia Peruana de Noticias.